¿Qué lo que, negro? Todo fino. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que se consigan en cualquier parte de este mundo terrenal. Son como las 5:30 aproximadamente. No tenemos, no tenemos reloj por los momentos. Nunca me acostumbré a tener un reloj para ver la hora. Siempre he visto la hora por el teléfono. Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado tener uno, pero nunca lo consideré como una prioridad. Y, y bueno, nunca me lo compré. Tengo uno, desde hace mucho tiempo lo he querido, pero bueno, no me he puesto para eso y ahorita tengo otras prioridades. Sin embargo, un primo me comentó de que me quería regalar uno y bueno, leí las especificaciones para llegar a usarlo, porque si no me gusta no lo voy a usar. Le dije que no sea nada estrambótico, de esos relojes grandísimos. Imagínate tú mi mano. Nada estrambótico, que no sea dorado, como que si tuviera oro en el reloj, ni nada de eso. Que no tenga poco de números, porque lo veo súper niche, súper feo. Y bueno, ahí le dije, como no me lo traiga, que no me lo traiga de ese estilo. Ya después de ahí tiene otra variedad de estilos que pueda él escoger. Le fuera dicho que no tuviera ninguna marca de ropa ni nada de eso, porque no me gusta. O sea, que diga Nike, bueno, capaz si dice Nike, pero si dice Adidas no. O que diga Puma, se ve. No se ve. Pero que no diga nada de ropa, ni Calvin Klein, ni nada de eso, porque nada, no cuadra. Bueno, muchachos, en cuestión de que, bueno, eso, estamos acá activos. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Riva, tengo 25 años y vivo en Venezuela, hermano. Estoy fracturado de la pierna, de tibia y peroné, por un accidente de tránsito. No solo eso, sino también la clavícula. No se ve mucho, aquí hay un desnivel. Cuestión es que, gracias a Dios, después de la fractura, tuvimos la operación salió exitosa y bueno, estamos en el proceso. Ya debemos llevar aproximadamente 18 semanas del accidente y fino, ya puedo afincar, ya puedo caminar, eh, y cada día me duele menos, la verdad. Y bueno, cuestión es que, muchachos, hemos terminado de hacer un pequeño resumen de lo que es el libro, el capítulo 1 del libro Burla del Diablo. Me había puesto esta meta de hacer el análisis completo en, en 10 días, después en 7, y la verdad es que es imposible. O sea, me había puesto también la meta de, de analizar cada capítulo cada 2 días y es algo que nunca fue mi fuerte. Siempre tuve una desventaja, por así decirlo, en esa área. Me cuesta muchísimo desde el liceo. Nunca fue mi fuerte llegar a analizar textos, párrafos, y mucho menos libros. ¿Okay? Y bueno, estamos haciendo nuestro esfuerzo. No estamos corriendo de ello, sino que le estamos dándole duro ahí, porque sé que bueno, con el tiempo puede que adquiera cierta habilidad para que se me haga más fácil y hacerlo con más rapidez. ¿Okay? Entonces, bueno, eso. El resumen lo hice en este librito. La verdad es que bueno, tener este librito acá me hace como querer abrirlo, pero como que me gustaría hablar
con mis propias palabras lo que llegué a entender. Y como que no me motivo mucho, porque hay muchas cosas que, si lo digo con mis propias palabras, van a faltar, van a faltar. Y no, o sea, cada parte que escribí, cada parte que resumí, considero que es muy importante. Primero que todo, bueno, en sí es un libro que ya es resumido, los manuscritos del libro ya están resumidos, debidamente resumidos, y bueno, yo traté de resumirlo más todavía, ¿ok? Vamos a comenzar, vamos a ver cómo me sale. La verdad es que, bueno, no quiero leerlo, pero sí más o menos orientarme, ¿ok? Bueno, el capítulo 1 tiene como subtítulo El primer encuentro con Andrew Carnegie, ¿verdad? Y bueno, es como lo dice, se basa más que todo a principio del capítulo, la primera conversación que Napoleon Hill, el escritor, tuvo con Andrew Carnegie, uno de los millonarios más ricos en ese entonces. Estamos hablando de 1910, 1920, 1900, por ahí. Creo que él murió como en 1920. Cuestión, que bueno, tuvo esa primera conversación con él, y bueno, aparte tenía la idea de llegar a entrevistar a las personas más exitosas de ese entonces, para llegar a pagar la escuela de leyes a la cual él quería entrar. Ok, no obstante, Carnegie le pregunta a Napoleon Hill si le podía hacer una sugerencia a la idea que él tenía. Él le responde que sí, y él le contesta de que si tenía lo suficiente para llevar a cabo esta tarea, y él le responde que valor es lo que tiene, que estaba preparado para poner todo el esfuerzo. Y bueno, ni más faltaba una sugerencia de las personas más exitosas en ese entonces, es algo como a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, Andrew Carnegie le dice que la idea que él tenía estaba buenísima, que era algo admirable, pero que si quería ser de más ayuda, de más utilidad y por mucho más tiempo, incluso hasta su posteridad, o sea, después de su muerte, tenía que no solo tomarse el tiempo de llegar a estudiar o a entrevistar a las personas exitosas, sino a las personas que se pueden considerar como fracasadas también, ¿ok? Dice que hay millones de personas que no tienen ni idea de las causas ni del éxito ni del fracaso, que las escuelas y las universidades enseñan todo, prácticamente todo, pero menos los principios del éxito, que después de haber estudiado tantos años no enseñan como la metodología para llegar a agarrar todo ese conocimiento instruido, estudiado, y adquirirlos en la vida real, emplearlos en la vida real. Que en ese entonces, y yo considero que en la actualidad, no hay personas suficientes en ese ámbito, en ese área, que enseñen el arte de vivir, que hacen énfasis con esto, de que muchas personas creen que para conseguir el éxito en esta vida, ser personas felices, plenamente felices, es nada más el dinero, y es nada que ver, ¿no? Sigo, ¿no? Porque si no me enredo nada más en eso. Que ni con toda la ambición del mundo será suficiente para ejercer esta tarea que él sugiere, y que el quien la emprenda deberá de tener valor y tenacidad, ¿ok? Un trabajo que no va a tener a principio ningún tipo de frutos, que por lo primero, en los primeros,
que en los primeros 20 años, ¿ok? Que tendrá que ganarse la vida de otra forma, de otra manera, y que este tipo de investigaciones no resultan nada lucrativos al principio, ni siquiera por lo menos los primeros 100 años después de su muerte, para por lo menos llegar a conseguir un reconocimiento, ¿ok? Mientras Napoleón Hill está en este proceso de esta tarea, culmina la publicación de los libros Las leyes del éxito y Piense y hágase rico, un libro bastante conocido. Fue una de mis opciones a la hora de escoger qué libro comenzar a leer de Napoleón Hill, que es de las personas que se trata, o sea, es un escritor fundamental para lo que es el desarrollo personal, ¿ok? Cabe destacar. Y que bueno, fue una investigación que le duró aproximadamente unos 25 años en recopilar toda esta información. Andrew Carnegie remarca que para ejercer esta labor no solo tiene que entrevistar a los pocos que han triunfado, sino también a los muchos que han fracasado. Y que aunque parezca inconsistente, aprenderá más de los fracasos de lo que aprenderá de los llamados triunfos, porque esto te enseñarán a las cosas que no tienes que hacer. Bien, también dice que si termina su labor satisfactoriamente, va a llegar a descubrir algo muy sorprendente, una fuerza natural tan sorprendente que yo le podría llamar Espíritu Santo, ¿ok? Porque yo creo en Jesús y eso, tú podrías llamarlo como tú quisieras. En el libro hace referencia como el otro yo, como mi otro yo es el que me mandó esa información o me está diciendo esto. Otras personas le pueden llamar el universo, Jehová, Buda, en lo que ustedes crean, es básicamente, ¿ok? Este Espíritu Santo es lo que va a llevar, es donde la mayoría de los hombres nunca reconocen. Cabe señalar que este Espíritu Santo hace referencia en momentos de urgencia, cuando los hombres y mujeres están obligados a verse obligados por la adversidad a cambiar sus hábitos e ingeniárselas para llegar a superar su dificultad, la dificultad o las adversidades que les vengan en su vida, ¿okay? Que la mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que hombres y mujeres se ponen o se implantan en sus mentes, que la negatividad y la desconfianza es algo que uno mismo se pone el obstáculo para llegar al éxito, a ese éxito que tanto quieren llegar, ¿no? Queremos llegar. Que si personas acertadamente, que si pensamos acertadamente y somos persistentes, descubrimos entonces que generalmente el llamado fracaso no es nada más y nada menos que algo para nosotros reconstruirnos para llegar a tener un nuevo propósito o un nuevo plan para almar, ¿ok? Esta entrevista con Andrew Carnegie, remodeló toda la vida de Hill, implantándole un ardiente propósito y le hizo ver en cierta manera como que si su idea, o sea, estaba buena, pero no para que pagara las clases de leyes con las que él quería pagar, sino como para llegar a impactar a muchas más personas. Con esta investigación llegó a analizar a 25.000 personas que se habían considerado fracasadas, habían sido clasificadas como fracasadas, y a 500 personas que se habían clasificado como
como exitosas. Durante esto tuvo dos momentos cruciales donde se vio la necesidad de tener un encuentro en cada ocasión con el llamado Espíritu Santo, donde Carnegie, o sea, el cual Carnegie le había dicho que se iba a encontrar. Bueno, siguiendo con este capítulo 1, nos lleva a esos dos momentos. Y bueno, llegando al primer momento como tal, donde Andrew Carnegie le hizo ese clic espiritual, llegó y pasó por muchas cosas, ¿ok? Antes de eso, no sé, nos hace ver que su inspiración o el motivo para él desplazarse en busca de la felicidad nunca estuvo agarrada con el dinero. Tuvo diferentes fuentes de ingresos, donde siempre destacó y siempre por sus esfuerzos importantes tuvo grandes cargos. Durante ese tiempo recompiló los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso. Sin importar el talento que pudiera tener, obtuvo ingresos monetarios a través de canales comerciales y profesionales entre el ámbito de la publicidad, convirtiéndose en el gerente de publicidad de la extensión universitaria de La Salle de Chicago, donde tuvo muchas maravillas durante un año. Sin embargo, se apoderó de un disgusto adentro de él que lo llevó a renunciar. Después ingresó en el negocio de las franquicias, donde se convirtió en el presidente de Betsy Ross Candy Company, donde tuvo desacuerdos con sus socios y prefirió abrirse. Volvió otra vez al ámbito de la publicidad, donde había encontrado como ciertos sentimientos ocultos, y a pesar de que estaba haciendo dinero rápidamente en aquellos tiempos donde Estados Unidos participaba en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque difícilmente puede haber estabilidad económica en un país que se está enfrentando en una guerra, y nada más por ser el de la mente en el negocio, siempre como que estaban dando fruto. ¿Okay? Bueno, sin embargo tuvo la necesidad interna donde las palabras no pueden describirlo, y se alejó para adentrarse en el servicio del gobierno de Estados Unidos bajo la dirección personal del presidente Woodrow Wilson, dejando un negocio perfectamente sólido se desvaneciera, se desmantelara. El día del armisticio en 1918, el día del armisticio es como el día de todos aquellos veteranos que participaron en la Primera Guerra Mundial. De 1918 comenzó la publicación de la revista The Golden Rule. ¿Okay? A pesar de que no contaba con un solo céntimo en su bolsillo, en el primer año obtuvo unas ganancias de $3,156. Estamos hablando de hoy en día, eso serían unos $45,000 aproximadamente por una página ahí. No recuerdo el nombre, nada que no recuerdo el nombre. Y que bueno, y que normalmente todos los negocios en ese entonces, en su primer año de emprendimiento, por así decirlo, lo que tenían eran pérdidas más que ganancias. Mientras iban teniendo más triunfo, más descontento él tenía. Y por el cúmulo de molestias menores provocadas por los socios del negocio,
se retiró. Por último, antes de llegar a su primera crisis, estableció una escuela de capacitación para agentes de venta. Su primer cometido fue capacitar a 3.000 personas para una compañía de franquicias donde obtuvo $10 por cada vendedor que cursó sus clases, su clase. Al pasar los 6 meses tenía una ganancia neta de $30.000. O sea, estamos hablando que para ese entonces serían como más de unos $60.000 mensuales. ¿Ok? El éxito en lo que respectaba al dinero, estaban coronando sus esfuerzos con abundancia. Y sin embargo volvía a sentirse intranquilo, no sentía contento, y cada día que hacía era más evidente que el dinero nunca lo iba a hacer feliz. Sin la menor excusa razonable para sus ocasiones, se retiró y renunció de todos los negocios que fácilmente pudo haber obtenido buenos ingresos para vivir tranquilamente, ¿no? Pero para 1923 estaba varado en Columbus, Ohio, sin fondo. Por primera vez se encontraba con la situación por falta de dinero. En el pasado se había quedado sin faltas del mismo, pero por lo menos le llegaba a cubrir sus gastos personales. Básicamente eso. Durante casi 2 años dice que sufrió la peor y más dolorosa de las indecisiones humanas. Conocía los 17 principios del éxito, pero no sabía cómo aplicarlos. Y sin saberlo se estaba enfrentando en una de las crisis que Andrew Carnegie le había dicho que iba a pasar, donde iba a conocer al Espíritu Santo, ¿no? Se encontró en la difícil situación de llegar a ver a sus hijos desilusionados, con una mirada de desilusión, después de un día él haberse ido a caminar, a agarrar aire fresco, para llegar a pensar y coordinar su mente, y regresar y ver a sus hijos desilusionados porque estaban viendo por la ventana que los vecinos estaban armando un arbolito de Navidad. Y eso lo hace acordar que estaban en tiempos navideños. Da la casualidad de que, bueno, estoy grabando este video 20 de diciembre, justamente en tiempos navideños. ¿Será casualidad? O sea, que yo haya escogido de todos los libros de Napoleon Hill, escogí este, y que su primera crisis la haya pasado en tiempos navideños, donde yo me puse a leer este libro y comencé a sacar un resumen de él. No sé. Sigo, ¿no? Ahí es donde yo pienso como los sacrificios que debemos tener en ciertas ocasiones, y que, bueno, a pesar de eso, él sabía el trabajo tan importante que estaba haciendo, que iba a ser la primera ideología en el mundo sobre el éxito personal. Él regresa a su casa porque le llegó esa señal desde el cielo, digo yo, el Espíritu Santo, que le dijo: anda a escribir los manuscritos, porque le lanzó como la idea, ¿ok? Y bueno, básicamente él sabía que era algo que iba a ayudar a encontrar la felicidad de las demás personas, que esa era la única manera en la que él iba a encontrar su felicidad, ¿ok? Al ofrecerle un servicio útil, colocando a millones de personas en la necesidad de seguir su ideología. Ok, mírenme a mí.
un hombre que comenzó a escribir este libro en 1938 y a recopilar información para muchísimo antes. Estamos hablando de la primera década de 1900, ¿ok? Y que bueno, después de 78 años, 72 años de él haber muerto, estos manuscritos los tenían sus familiares guardados, se le entregan a una editora para que por fin sea publicado en 2011 y que yo esté aquí hoy en día en el 2025 ya terminando y esté haciendo un pequeño resumen que vamos para 25 minutos. Qué locura. Muchachos, bueno, a pesar de cualquier circunstancia, ya no queda mucho. A pesar de cualquier circunstancia, Gil tenía la necesidad de continuar con el que era el más fuerte deseo de renunciar. La escritora que terminó de editar el libro dice una pregunta, dice: ¿recuerdas aquel momento en el que deseabas renunciar? Y me pongo a pensar y digo, quiero renunciar todos los días. Y digo eso, o sea, cada vez que me levanto en la mañana son esos primeros segundos en que suena la alarma y me toca accionar rápido, porque si no la mente te controla y te manipula a acostarte 5 minuticos más o media horita más. Entonces lo primero que me viene a la mente es algo que escribí hace unos días que dice así: no puedo fallar, el mejor momento es ahora, estoy haciendo lo que puedo con las herramientas que tengo, no puedo perder más tiempo, el momento es ahora. Y que, hermano, es eso, o sea, no, ahorita no tengo ninguna responsabilidad mediante lo que es la recuperación de mi pierna. Durante todo el día no hago ningún ejercicio físico que me cause desgaste, para yo no, con sencillas 5 o 6 horas, no pueda recargar energías y levantarme. Lo difícil es que está este aire que a las 5 de la mañana o en el cuarto está, a pesar de ser pequeño, bueno, está echando candela como no tienen idea. Y uy, la cama está rica, está fresquecita, hay un calorcito entre la manta y la cama. Y hermano, es una locura. Otro momento en el que he querido renunciar, cuando me dan esos pequeños pensamientos de fumarme un cigarro, por toda la cantidad de tiempo que estuve fumando y la cantidad que me fumaba diario. Me fumaba una caja de cigarros diario, imagínate. Y ahora estoy con 0 cigarros ya hace un poquito más de un mes. Y antes de eso, o sea, te digo, hace más de un mes me fumé el último cigarro, y antes de eso había pasado como un mes que había fumado un cigarro, porque como tal, desde que tengo el tema con la operación y la recuperación del hueso, de por sí el doctor me dijo que no podía seguir fumando si yo quería tener una buena callosidad y una buena recuperación en el hueso, en el pie. Entonces, más que eso, bueno, puse de mi parte por mi salud y bueno, fue un vicio que pudimos controlar, muchachos. Creo que son muy pocas las personas que pueden llegar a dejar el vicio del cigarro. Creo que es uno de los vicios más difíciles que hay, y la forma en la que yo pude escapar y salir de ello fue con esta fractura del pie. Imagínate, o sea, que yo me haya frustrado por lo que me pasó, y la verdad es lo que le di es gracias a Dios por esto. O sea, es una locura, hermano, de yo saber que la manera de yo dejar de fumar fuera fracturándome un pie, hace rato lo fuera dejado, me fuera a fracturar el pie. O sea, porque siempre estuve buscando la manera, y bueno, ya que la conseguí, ni ganas de volver. E inclusive la última vez que me fumé el cigarro,
lo que me ocasionó fue náuseas, ganas de vomitar. Como que le agarré cierto, como que lo repelo ahora. ¿Ok? Bueno, sigo, no me distraigo tanto. Hill duró casi 3 meses. Napoleón Hill duró casi 3 meses para la culminación de estos manuscritos, los primeros meses de 1924. ¿Ok? Digo yo que lo que iba a decir, ya lo digo. Nuevamente le entra el deseo de los negocios y adquiere el negocio de Metropolitan Business College en Cleveland, Ohio. Como siempre buscando la manera de expandir el negocio, de agregar nuevas ideas, y sin embargo le entra de nuevo el descontento en su sangre de que ahí no encontraría la felicidad en ese tipo de proyectos. Ahí es donde lo que iba a decir, que habías colocado como una nota, de que siempre, o sea, la tentación de Andrew Carnegie creo que siempre fue esa, como por donde la forma de entrarle el diablo, por así decirlo, porque siempre como estando detrás del dinero, por así decirlo, y, y que siempre tenía ese descontento. ¿Ok? Una vez más lo deja, se lo entrega a sus socios para enfocarse en su audiencia. Cabe destacar que, bueno, durante este tiempo él estaba haciendo conferencias por todas partes del país para llegar a dar la idea que él tenía sobre los principios, los 17 principios de las personas exitosas. ¿Ok? Entre una de sus audiencias estaba en Canton, Ohio, donde se encontraba Don R. Melick. ¿Ok? Don R. Melick era un editor de la Daily News de Canton, el cual le encantó la ideología de Hill y le dijo para juntarse al otro día de esa audiencia para llegar a tener cierta sociedad. ¿Ok? Llegar a él a acordar de que él iba a renunciar a su trabajo y se iba a encargar de la promoción de la ideología sobre la que estaba Napoleón Hill trabajando. En esto se estaba organizando para los primeros de enero de 1926, pero pasa algo muy peculiar. Don R. Melick es asesinado para julio de ese mismo año, de 1926. ¿Ok? Por descubrir una amplia corrupción en el interior de la policía de Canton. Napoleón Hill sufrió amenazas por los asesinos de Melick, ¿ok? Y tuvo que salir corriendo de ahí hacia unos familiares que él tenía en Virginia, de Virginia Occidental, porque los asesinos creían que Hill tenía conexión con las denuncias que Melick había hecho a dichos corruptos, ¿no? Estos delincuentes fueron capturados aproximadamente 6 meses después. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Hill sufrió una desestabilización mental y lo llenó de muchas dudas, miedos y indecisiones. ¿Okay? Esa ambición que tenía durante largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del éxito y del fracaso habían desaparecido. No podía pensar que ni siquiera en un solo movimiento mediante el cual él pudiera conseguir la meta sugerida por Andrew Carnegie. Además sentía una extrema humillación porque estaba ofreciendo conferencias
a escuelas, a universidades, a organizaciones mercantiles, presumiendo de decirles a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras él estaba ahí incapaz de aplicarlos para él mismo. Y se tuvo que haber sentido hiper mega horrible, con ganas de no salir de su casa, no sé, qué locura, ¿no? Y bueno, ahí es donde yace su segunda crisis, donde llega a conectar con el Espíritu Santo nuevamente, ¿ok? O sea, después surge algo repentino, que es eso, o sea, para otoño de 1927, o sea, más de un año de lo que pasó en Canton, Napoleón Hill toma la decisión de enfrentarse a su situación y de nuevo sale a caminar, o sea, como para organizar sus ideas y eso. Y bueno, le da la claridad para su mente, dándole cientos de vueltas a una escuela y repitiéndose una y otra vez: existe una salida, y la encontraré antes de volver a casa. Dice que repite esa frase miles y miles de veces, ¿ok? Hasta que bueno, le cae un pensamiento del rayo, como un rayo en el cielo, que dice: este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y te has sido humillado a fin de obligarte a descubrir a tu otro yo. Por más la escritora que se tomó el tiempo de llegar a resumir el libro y publicarlo, terminarlo de publicar todos los manuscritos que Andrew Carnegie, que Napoleón Hill había escrito, ella dice como que si nunca, o sea, como una pregunta, como que si nunca había estado en esa situación de pobreza o de humillación, y la verdad es que escribió un pensamiento, ¿no? Porque sí me sentía así en algún momento, ¿ok? Inclusive mis tiempos actuales, porque se podría considerar que me han dado tremendo golpe, considerándome que conduciéndome a la pobreza, avergonzándome con mi familia de haber pasado 6 años afuera del país y no haber logrado nada económicamente, y que estoy igual que cuando me fui. Y es así, explico toda esa historia en el primer video que comenté, que publiqué, está ahí si quieren más detalle de eso. Y bueno, yo nada más sé todo el aprendizaje y la experiencia que obtuve de todos esos fracasos temporales que tuve durante esos 6 años que estuve allá, dañando mi confianza de cierta manera, y como dice en el libro, lo considero como una prueba de entrada de todo lo que se viene y ahora en adelante, que he aprendido en este mes, en este mes y medio que comencé a subir videos y eso, o sea, más de lo que aprendí en 6 años estando fuera. Y eso, dame cuenta de aquellos hábitos que estaban destruyendo mi vida e incorporando nuevos hábitos que me van a hacer subir a otro nivel. Básicamente es eso. Hermano, bueno, no quiero caer en repetir, pero sí, o sea, fueron 6 años de puro ensayo y error, y la verdad es que siempre pensé que me la estaba comiendo, que era yo en mis mejores momentos, y
bueno, Dios me hizo, enhorabuena, darme cuenta del error en el que estaba, y ahora me imagino un Uruguay sin drogas, sin ese ambiente tóxico, sin esas malas amistades, y llegando a enfocar toda esa energía y todo ese dinero que gasté en drogas en algo que me va a ayudarme a mí a desarrollarme personalmente. Por eso siento que bueno, tengo otra vez la oportunidad, voy a tener la oportunidad, ok, después que la oportunidad la quería tener hace 3-4 meses atrás, pero me vino lo de la fractura. Y bueno, sin apuro, los tiempos de Dios son perfectos, y mano, agradecido por todo lo que me está pasando y aprendiendo, obviamente. Bueno, el capítulo 1 no termina ahí. El capítulo 1 hay una parte que no escribí ahí, pero más o menos se las puedo parafrasear, porque quedaban las últimas 3 páginas y no las escribí. Y quería hacer este video, o sea, dije quiero hacer video, y creo que ha salido bien. La verdad es que me gustó. Bueno, en cuestión es que el carajo, bueno, salió, le cayó ese rayo del cielo y se lanza rápidamente, o sea, un pensamiento que le lanzó el Espíritu Santo a que se fuera a Filadelfia. Que se fuera a Filadelfia porque allá iba a conseguir a alguien que le iba a dar el capital para él llegar a publicar esos manuscritos, toda esa información, toda esa investigación que él tuvo. Y que bueno, este Don R. Melik se iba a poner con esa, pero lo matan. Entonces, bueno, sale como que de esa depresión de como estar todo el tiempo psicoseado de que lo iban a matar. Y bueno, se va a Filadelfia, por su Espíritu Santo le dijo que fuera, le pide $50 a su cuñado para él poder llegar a trasladarse hasta allá en su carro, y bueno, llegar a rentar un lugar donde iba a pasar el tiempo para llegar a ponerse en contacto con alguien allá. Que bueno, el Espíritu Santo le decía que fuera a uno de los hoteles más caros de esa ciudad, y él tenía como la idea al principio como que de ir a un motel que pudiera pagar $1, $1.50, $2 para su estadía, y como que el Espíritu Santo le dijo: hermano, necesitas estar en otro estatus, necesitas estar en otro nivel, te tienes que lanzar para el hotel tal. Se lanza para ese hotel, con la plata que le había dado el cuñado solamente le dio para pagar dos noches, o sea, era como un suicidio lo que estaba haciendo. Hasta propina al Bill Boy, le dicen ahí, es como el que mueve las maletas, no sé cómo se le dice, ni idea. Le da propina y demás, y bueno, el Espíritu Santo le lanza otra vez como la información de que ahí iba a conocer a alguien que ya estaba en su lista de contactos, donde esa persona le iba a facilitar los $25.000 que necesitaba para él llegar a publicar esa investigación que él hizo. Si no me equivoco, es el mismo Andrew Carnegie que le dice, creo que es Andrew Carnegie que le da ese apoyo.
Pero bueno, o sea, como que decía en el libro también de que toda esta cosa que él estaba haciendo, como que no lo comentara, sino que ofreciera, o sí, ofreciera el, la investigación como lo estaba haciendo en distintas partes del país. No es porque, no, mira, el Espíritu Santo me dijo, me llegó el pensamiento y me mandó el pensamiento de que te llamara a ti, que tú me ibas a prestar el billete y que iba a publicar, porque lo iban a tomar como loco, sino como eso, como una persona en sus cinco sentidos, tum, 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 y bueno, ahí termina el primer capítulo, muchachos. Prácticamente eso, o sea, como que en realidad lo que hace el primer capítulo es hacerte ver de que en realidad el problema de cada uno de nosotros no es un problema económico, sino es un problema mental. Que la verdadera felicidad la vamos a conseguir en aquellas cosas que vamos a hacer para poder llegar a ayudar a los demás y llegar a impactar a más personas a, a encontrar ese éxito. Es básicamente lo que refleja ahí, pues. O sea, nunca he llegado a estar libre financieramente, en decir, quiero comprarme lo que quiera, o sea, quiero comprarme un supercoche o eso, o una mansión, o viajar y esas cosas. O sea, siempre como que he llegado a tener ciertos beneficios por mi duro trabajo que estuve trabajando como delivery. La verdad es que ganaba mucho mejor que el sueldo mínimo de un uruguayo, eh, valga la redundancia, en Uruguay, y, y que eso me daba para comprarme mis cosas, eh, para comer, para el alquiler, para los gastos de la moto, para la droga y para pagar las deudas, en cierta manera también. ¿Ok? Para las fiestas, para las joditas. Yo tenía un círculo social que no hacía falta llegar el viernes o el sábado para tomar. Era un martes y si queríamos tomar, tomábamos. Llega el miércoles, la misma semana y lo mismo, vamos a tomar. Vamos a comprar una cerveza, unos vinitos, porque allá es más vino que cerveza. Sin embargo, sí toman cerveza, pero el vino es como lo más barato, por así decirlo. Y eran, qué sé yo, 5 litros de vino para como 10 personas. Y ahí como que se hacía como que ese círculo que para nada fue un buen círculo. Y imagínate tú a la edad que yo tenía. Nunca lo llegué a ver como una mala influencia. Y bueno, muchachos, eso. E inclusive las personas que sigo en las redes, que han llegado a tener todas las cosas materiales que puedes llegar a tener en este mundo, el carro más caro que pueda haber, la mansión de 20 millones de dólares y todo. Y ellos mismos dicen pues de que han llegado a tener todo eso y teniendo menos se han sentido hasta más felices. Entonces es como algo de trabajar el ser de uno. Y no trabajar solamente el área financiera, sino también trabajar el área espiritual, el área mental, que es lo que estoy tratando de adquirir el conocimiento con esto que estoy haciendo, desarrollándome personalmente. Y las relaciones, el pilar de las relaciones. Creo que no me queda más nada en la mesa. Puede ser que haga referencia de esas crisis que
que tienen las personas, o por lo menos que tuvo Andrew Carnegie, para llegar a conocer a su Espíritu Santo. Y creo que me pasó la misma situación, ¿no? Después de la fractura de mi pie. Después de llegar casi 2 meses de haber tenido la fractura, es que hago clic y digo, hermano, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. Lo que a principio hacía en esos casi 2 meses era pararme y jugar en el teléfono, en el videojuego. Después de despertarme, me masturbaba. Y antes de dormirme, me masturbaba. Y pasaba en esa todo el día. Y dije, hermano, no puedo vivir mi vida así. Mano, me cae un reel mega impactante que, bueno, fue que me hizo entrar en este ámbito de comenzar a hacer los videos y de comenzar a vivir en otro nivel, otro nivel emocional, que es donde tomo la iniciativa de todo esto, de dejar todos esos malos hábitos e incorporar hábitos nuevos. Anteriormente de haberme caído ese reel, ya le había dicho a mi mamá que me comprara un librito, lápiz, borrador, sacapunta y un resaltador, porque sabía que en algún momento tenía que aclarar mi mente, hermano, que tenía que hacer algo con mi vida. Y bueno, aquí estamos, mano, mira, haciendo un resumen de lo que es el capítulo 1 de Andrew Carnegie. Igual voy a seguir metiéndole, teniendo más en cuenta este capítulo 1 y siguiendo con el resumen del capítulo 2, porque mira, mientras va pasando cada capítulo, el libro se vuelve mucho más interesante. Ya les mencioné que había terminado de leer el libro en 15 días. Por primera vez termino de leer un libro. Nunca, o sea, siempre llegué, e inclusive llegué a comprar uno, El secreto de la mente millonaria, y no llegué ni siquiera a la página 20 cuando lo dejé de leer. Me mudé de donde estaba y entre la mudanza el libro estaba ahí, una persona se mudó ahí, amigo mío, y me dice, hermano, préstamelo, ya lo leíste. Y yo, mano, no lo he terminado de leer, pero toma. Y más nunca supe del libro, el único libro físico que he comprado, hermano, y no sé dónde está ahora. Obviamente en Uruguay, no lo tengo aquí en Venezuela. Sin embargo, eso no me frenó, porque donde vivo no hay una librería que pueda comprar un libro de desarrollo personal de por lo menos Napoleón Hill o Marco Aurelio. Y hermano, bueno, me puse y la descargué. Y bueno, estoy aquí, ya lo leí y estoy sacando resumen de ello. No hay excusa. Porque llego y hago esto, hago énfasis en esto también, porque estando en Uruguay también siempre quise, hermano, llegar a poder desarrollarme personalmente y con los estudios. Con el trabajo era imposible. Y no solamente el trabajo, sino también dedicarle tiempo a la pareja que tenía en ese entonces. Y el prepararme, el dormir, el tiempo en ir a comprar la comida, en venirme. Prácticamente trabajaba 12 horas al día. Mis horarios eran de 12, o sea, eran de 5 horas y media, 5 horas 45, 6 horas los turnos. Y comenzaba entre las 12, o sea, si comenzaba a las 12, terminaba a las 5 y media de la tarde. Si comenzaba a las 12 y media, terminaba a las 6, 6 y cuarto, 6 y media, y el próximo turno comenzaba a las 8, 8 y media hasta las 1 y 45, 2, 2 y media de la mañana. Y eso, o sea, tenía ese pequeño lapso entre un turno y otro que eran como hora y media aproximadamente, que era lo que aprovechaba para recién almorzar. Era lo que me daba en ese tiempo para soltarle de vuelta al segundo turno. De ahí llegaba a las 2 y media, 3 de la mañana a mi casa a compartir un rato con mi pareja. Nos fumábamos un porro, veíamos una película, y de ahí que nos dormíamos, y ahí otra vez nos paramos de vuelta, y dependiendo de a qué hora nos acostábamos era la hora que nos parábamos.
Y la verdad es que nunca llegué a tener ese tiempo como el tiempo que tengo hoy por el espacio que me abrió Dios debido a esta fractura. Y dije, hermano, tengo que aprovecharlo. No puedo dejar pasar este tiempo tan valioso que tengo. La gente me ve, mi familia y todos me ven y no me entienden, se ríen, la verdad. O sea, no es por nada, pero es así. Estoy comenzando a tener el hábito de pararme a las 5 de la mañana. Antes de fallar, ya tenía como más de 3 semanas parándome a las 5 de la mañana. Recién ya tengo 5 días consecutivos sin fallar y vamos a seguir en ese, hermano, porque también estoy en casa de mi abuela, es una casa familiar. Tengo 2 primos que me dicen tío, ¿verdad? Porque por la mayoría de edad que tienen, uno tiene 7 y el otro tiene 1 y medio. Y mi hermano siempre están jugando constantemente, haciendo ruido. O sea, puede ser que lleguen a escuchar el sonido de uno, porque lo estoy escuchando aquí que está gritando, y puede ser que el audífono agarre el sonido. Y el mejor momento es ese a las 5 de la mañana, cuando no hay nadie, cuando todo está tranquilo y en realidad puedo llegar a leer y llegar a comprender lo que estoy leyendo, y mucho más, llegar a sacar un análisis o un resumen de eso que estoy leyendo. Y bueno, nada, muchachos, eso. También me estoy poniendo, ya que bueno, tengo el PDF descargado, de irme para mi casa para tener mucho más, más tranquilidad. Pero bueno, como como la vamos llevando aquí, la vamos llevando bien, también. La verdad que bueno, busco la manera de concentrarme, busco el espacio y lo hago igual. ¿Ok? Y bueno, hermano, mira, 57 minutos. No pensé hacer nunca un video con esta cantidad de tiempo. Ya va 1 hora que estoy aquí. Es una locura, pero más que necesario, hermano. Me siento súper realizado. Imagínate el nivel de frecuencia en el que estoy vibrando. O sea, cómo estoy hablando o sea, cómo me estoy desenvolviendo ahora que a principio del video. O sea, son otro nivel de frecuencia totalmente diferente. Las personas que siguen las redes sociales me recomiendan como para estar en este aura que tengo ahora, este nivel de confianza, de soltura, de lanzarse unos burpees en el piso. Pero bueno, no, en estos momentos no puedo, muchachos, por la fractura en la clavícula que todavía no se ha soldado del todo, y con este poconón de clavos en el piso, imposible. Hermano, no voy a dejar que llegue 1 hora. Nos vemos en un próximo video, muchachos. Let's go, estamos activos para el capítulo 2. Quedan 10 días para finalizar este año. Ahí están tocando la puerta. 10 días para terminar este año. Y sería una completa locura si terminamos de llegar a sacar un análisis del capítulo 2 antes de que termine el año. Puede ser que me ponga esa meta. La verdad es que no tengo nada para hacer, pero sí hay momentos que como que me da cierto caligüeva, cierto fastidio el pasar tantas horas seguidas en lo mismo. Entonces como que intervalo scrolleando un poco las redes sociales, no viendo videos de bajo valor, sino videos de personas que ayudan al desarrollo personal y están en ese ámbito, hermano. Me la paso viendo podcast también, viendo videos en YouTube. No me la paso viendo películas en Netflix o en Magis TV, es lo que sí les puedo asegurar. O sea, de alguna u otra manera nos estamos influyendo, y bueno, en ciertos momentos compartiendo con la familia. Seguramente termino aquí, voy un rato para allá, tomo café, hablo un rato. Hay veces que juego con el primito mío de 1 año y medio, me gusta pasar tiempo de calidad con él. Y bueno, nada, muchachos, mira, llegamos a la hora, llegamos.
Qué locura. Muchachos, nos vemos en un próximo video. Estamos hablando.